El fin de semana de 2 días es una invención relativamente reciente en la historia humana. Durante siglos, gran parte de las personas trabajaban prácticamente todos los días de la semana. El concepto de descanso regular no existía como tal, y estaba ligado casi exclusivamente a obligaciones religiosas o a festividades excepcionales. En las sociedades agrícolas antiguas, el ritmo de trabajo lo marcaban la luz del día y las estaciones. No había una separación clara entre días laborales y días de descanso. La supervivencia dependía de trabajar cuando el clima lo permitía, y detenerse podía significar escasez. Incluso en las primeras ciudades, el descanso no era un derecho universal. Solo ciertas clases sociales podían permitirse tiempo libre. Para casi todos, el trabajo continuo era la norma, y la idea de 2 días consecutivos sin labor habría resultado impensable. El fin de semana, tal como lo conocemos hoy, no nació por comodidad, sino como respuesta a tensiones sociales, religiosas y económicas que tardaron siglos en tomar forma. La primera noción clara de un día de descanso regular surgió en el ámbito religioso. En las antiguas tradiciones hebreas, el sábado fue establecido como un día sagrado dedicado al reposo. No era un descanso pensado para el bienestar físico, sino un acto de obediencia y significado espiritual. Este día marcaba una pausa obligatoria en la semana, pero no implicaba una reducción real del trabajo total. El resto de los días seguían siendo intensos, y el descanso estaba cargado de normas estrictas. Aún así, introdujo una idea revolucionaria. El tiempo podía dividirse de forma cíclica, y el descanso podía ser obligatorio. Con la expansión del cristianismo, el día de reposo se trasladó al domingo. Este cambio mantuvo la estructura de un solo día de descanso semanal, pero lo adaptó a nuevas creencias. El domingo se convirtió en un espacio para la misa y la comunidad, no en un fin de semana como tal. Durante siglos, este modelo de un solo día marcó el límite máximo del descanso permitido. El concepto de 2 días consecutivos aún estaba lejos, pero la semilla ya había sido plantada. El trabajo podía detenerse por razones ajenas a la producción. El verdadero conflicto entre trabajo y descanso surgió con la revolución industrial. A diferencia del trabajo agrícola, el trabajo en fábricas impuso horarios rígidos y jornadas prolongadas. Las personas ya no trabajaban según la luz del día, sino según el reloj. En este periodo, las jornadas laborales podían superar fácilmente las 12 o 14 horas diarias, 6 o incluso 7 días a la semana. El descanso dominical se mantenía por tradición religiosa, pero no existía ninguna protección real para los trabajadores. La concentración de obreros en fábricas hizo visible el agotamiento físico y mental. Por primera vez, el cansancio se convirtió en un problema social masivo. El tiempo libre dejó de ser un lujo individual y empezó a verse como una necesidad colectiva. Este contexto creó las condiciones para que el descanso dejara de ser un asunto moral o religioso y se transformara en una cuestión laboral. El fin de semana de 2 días comenzaba a gestarse, no como beneficio, sino como respuesta a un sistema al límite. Durante el siglo XIX, los trabajadores comenzaron a organizarse para exigir límites a las jornadas laborales. Las huelgas y protestas no pedían inicialmente fines de semana, sino algo más básico: menos horas de trabajo y al menos mediodía libre adicional. En muchos países industriales, el sábado por la tarde empezó a convertirse en un tiempo de descanso informal. No era una ley ni un derecho, sino una concesión parcial que permitía a los obreros recuperar fuerzas. Este fue el primer paso hacia la idea de 2 días consecutivos sin trabajo. Las empresas resistían estos cambios temiendo pérdidas económicas. Sin embargo, la presión social aumentó a medida que el desgaste humano se volvía evidente. El descanso comenzó a entenderse como una forma de mantener la productividad, no solo como una concesión moral. Aquí surgió una idea clave: trabajar menos no significaba producir menos. Esta noción sentó las bases para transformar el descanso en parte estructural del sistema laboral. A finales del siglo XIX y principios del XX, el sábado comenzó a adquirir un nuevo significado. En algunas industrias, especialmente en Estados Unidos y Europa, se empezó a reducir la jornada del sábado o a eliminarla por completo. Esta decisión no fue inmediata ni generalizada, pero marcó un cambio profundo en la organización del tiempo laboral. Uno de los factores clave fue la convivencia de distintas tradiciones religiosas. Para muchos trabajadores judíos, el sábado ya era un día sagrado.
mientras que el domingo lo era para los cristianos. Otorgar el sábado como día libre completo ayudaba a resolver conflictos laborales y reducir ausencias. Además, algunas empresas comenzaron a notar que los empleados descansados eran más eficientes. El descanso dejó de verse como una pérdida y empezó a considerarse una inversión. 2 días consecutivos permitían una recuperación real del cuerpo y la mente. En este punto, el fin de semana de 2 días aún no era una norma, pero ya existía como experimento social. El sábado libre se convirtió en el puente entre el antiguo modelo de un solo día de descanso y el sistema moderno, que estaba por consolidarse. Con el avance del siglo XX, la idea de 2 días consecutivos de descanso comenzó a institucionalizarse. Las demandas obreras se combinaron con estudios sobre productividad y bienestar, dando lugar a reformas laborales más amplias. El descanso dejó de ser una concesión ocasional y empezó a convertirse en norma. Algunas empresas pioneras adoptaron oficialmente la semana laboral de 5 días. El modelo demostraba que reducir el tiempo de trabajo no afectaba negativamente la producción e incluso podía mejorarla. Este cambio fue observado y replicado en otros sectores. Los gobiernos comenzaron a intervenir, regulando horarios y estableciendo derechos laborales básicos. El fin de semana de 2 días se integró poco a poco en leyes y convenios, aunque su adopción fue desigual según el país y la industria. En este periodo, el descanso adquirió un nuevo significado. Ya no se trataba solo de recuperarse del trabajo, sino de disponer de tiempo propio. El fin de semana empezaba a convertirse en un espacio social definido. Una vez que el descanso de 2 días comenzó a normalizarse, su impacto fue más allá del ámbito laboral. El fin de semana empezó a reorganizar la vida social. Actividades que antes no tenían un espacio definido encontraron su lugar en esos 2 días consecutivos. El comercio, el entretenimiento y la vida familiar comenzaron a adaptarse a este nuevo ritmo. El tiempo libre dejó de ser fragmentado y se volvió predecible. Esto permitió planear reuniones, viajes cortos y actividades recreativas. El fin de semana también reforzó la separación entre trabajo y vida personal. Por primera vez, millones de personas compartían los mismos días de descanso, creando una experiencia colectiva. El tiempo libre dejó de ser individual y se volvió social. Este cambio consolidó al fin de semana como algo más que una pausa laboral. Se transformó en una estructura temporal que organizaba la vida moderna. A mediados del siglo XX, el fin de semana de 2 días comenzó a extenderse a nivel internacional, aunque su adopción no fue simultánea ni uniforme. El modelo de sábado y domingo como días libres se convirtió en una referencia global para la organización del trabajo. Las economías industriales lo incorporaron primero, y con el tiempo fue adaptándose a distintos contextos culturales. En algunos países, los días de descanso variaron, pero la idea central permaneció: 2 días consecutivos dedicados al reposo. El fin de semana se integró a la legislación laboral y se convirtió en un estándar asociado al progreso social. Tener 2 días libres pasó a ser un indicador de condiciones laborales modernas. Aunque no todos los sectores ni todas las regiones lo aplicaron de la misma manera, el concepto ya estaba firmemente establecido. El fin de semana había dejado de ser una excepción para convertirse en una expectativa. El fin de semana de 2 días no nació como un beneficio espontáneo, sino como el resultado de siglos de trabajo continuo, conflictos sociales y negociaciones laborales. Fue una construcción lenta, impulsada por la necesidad de equilibrar productividad y bienestar humano. Lo que comenzó como un descanso religioso aislado, terminó convirtiéndose en una estructura fundamental del tiempo moderno. 2 días consecutivos transformaron la forma en que trabajamos, convivimos y entendemos el valor del tiempo libre. Hoy el fin de semana parece algo natural, pero detrás de él hay una historia de lucha, adaptación y cambio social que redefinió la vida cotidiana. Si te gustó conocer el origen del fin de semana y quieres descubrir la historia real detrás de más costumbres que damos por hechas, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.